En esta clase vamos a ver un grupo de antibióticos que son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son moléculas llamadas aminociclitoles. Una cosa importante es que son bactericidas. Esto es muy relevante tenerlo en cuenta. Bactericidas con una acción concentración dependiente. ¿Qué quiere decir concentración dependiente? Quiere decir que a más concentración del antibiótico a nivel sérico o en biofase, más eficacia o actividad terapéutica. Otra cosa que tenemos también es que son de pequeño espectro, es decir, que hay un grupo determinado, muy acotado, de gérmenes para los cuales van a ser sensibles, y con un estrecho rango terapéutico. Es decir, que son antibióticos que no tienen la seguridad que tienen, por ejemplo, los antibióticos beta-lactámicos, como habíamos visto antes. Tenemos 4 familias, entre las cuales tenemos antibióticos tales como la streptomicina, neomicina, gentamicina. Como moléculas son moléculas pequeñas, son básicas y son hidrosolubles. ¿A qué viene a colación esto? A que van a ser antibióticos que les va a costar distribuirse ampliamente a nivel del organismo, ¿no? A esto viene esa determinada acotación. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhiben la síntesis proteica por una unión que es irreversible en realidad a la subunidad 30S. También tenemos que se adhieren a la membrana y alcanzan el espacio periplásmico a través de porinas. Y van a ingresar al citoplasma por un transporte activo llamado también de fase 1, que depende de la cadena respiratoria. Esta fase 1, a su vez, puede ser inhibida por calcio, magnesio, hiperosmolaridad. Una cosa muy importante, que se va a anular por anaerobiosis y disminución de pH. Y aumenta esa entrada con la administración conjunta de beta-lactámicos y vancomicina. Por lo cual, después vamos a ver de que son antibióticos que se van a asociar a estos en algunas determinadas infecciones. Generalmente es raro que un aminoglucósido se administre solo, generalmente siempre se administra asociado. Y lo que hace el aminoglucósido al unirse a la subunidad 30S es cambiar su conformación, la afinidad y alterar también la decodificación. Lo que termina pasando es que hay producción de complejos anormales, lectura errónea a nivel de estos ribosomas, defectos de lectura, inhibición de la iniciación. Pero una cosa también muy importante es que son bactericidas porque aparte afectan el medio interno bacteriano, inhibiendo los mecanismos de alguna manera energéticos de la bacteria, ¿no? Esto es una cosa muy importante, por lo cual tenemos dos mecanismos de acción. Por un lado, la inhibición de la síntesis proteica y por el otro, la afectación del medio interno bacteriano. En cuanto a los mecanismos de resistencia, los vamos a nombrar someramente. Hay enzimas modificadoras del aminoglucósido, modificación en el transporte, mecanismos de extrusión activa de tipo plasmídico.
y algunas alteraciones en los sitios de unión al ribosoma 30S, ¿no? Que, bueno, de alguna manera no vienen ahora el caso. El espectro. Aerobios gram positivos. Tiene un papel no muy marcado, digamos, en cuanto a los aerobios gram positivos. Tenemos el Staphylococcus aureus no meticilino resistente y el Streptococcus viridans, que muchas veces es responsable de infecciones como por ejemplo la endocarditis bacteriana en tratamiento conjunto con beta-lactámicos. Fundamentalmente, ¿cuál va a ser el espectro fundamental? Aerobios gram negativos. Este sería de alguna manera, en definitiva, su principal espectro antibacteriano. Otros gérmenes, bueno, obviamente dentro del espectro de los gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Acinetobacter, Salmonella, Shigella y Pseudomonas aeruginosa. Después tenemos otro capítulo, por ejemplo, en lo relativo a las micobacterias, en las cuales tenemos obviamente la de la tuberculosis, la streptomicina, que es un antibiótico de segunda elección, y también para algunas micobacterias atípicas tenemos la streptomicina o bien la micacina. Vamos a hablar un poco de la farmacocinética. En la farmacocinética la absorción obviamente por vía oral es baja, muy poca absorción, siendo las vías de administración parenterales, endovenosa o intramuscular las más populares. Tienen un bajo volumen de distribución porque habíamos visto ya que son moléculas polares, de bajo peso molecular, básicas. En algunos casos puede estar más aumentado el volumen de distribución, como en las edades, de alguna manera, en los neonatos, fin del embarazo, pero disminuye ese volumen de distribución en los ancianos. Se van a concentrar en riñón, oído, pulmón líquido pleural, y de que se acumule en riñón y en el oído, nos trae a colación también los efectos adversos que va a tener. No cruzan barrera hematoencefálica, habíamos visto que no tienen una distribución muy, de alguna manera, muy amplia, y si uno quisiera tratar una meningitis a gram negativos, tendría que hacerlo por vía intratecal, cosa que es muy perjudicial, muchos efectos adversos, y se prefieren las cefalosporinas de tercera generación para tratar infecciones meningias por gram negativos. Tienen muy poco metabolismo y muy poca ligadura proteica también. En cuanto a la eliminación renal, tenerlo muy en cuenta, eliminación renal. Casi un 85-95% por filtración glomerular. La vida media obviamente se va a prolongar en la insuficiencia renal y pueden ser removidos por diálisis. En cuanto a los efectos adversos, obviamente tenemos nefrotoxicidad, puede dar insuficiencia renal por daños a nivel celular provocados en el túbulo contorneado proximal, puede ser reversible si uno lo suspende a tiempo. Ototoxicidad, toxicidad vestibular y coclear bilateral, puede dañar el octavo par. La toxicidad vestibular puede traer aparejado vértigo, vómitos, ataxia, pérdida de equilibrio. Y la coclear, obviamente, la disminución de la audición para frecuencias altas. Tinnitus quiere decir zumbidos en los oídos, ¿no?
Y otro efecto adverso, menos común, pero puede darse, es el bloqueo neuromuscular. ¿Esto es por qué? Porque van a inhibir la liberación de acetilcolina por disminuir la entrada de calcio en el terminal colinérgico. Esto puede traer aparejado que se potencie con otros bloqueantes neuromusculares y que en realidad esto se puede dar, por ejemplo, se ha visto en instilación pulmonar y pleural de estos aminoglucósidos, peritoneal también, aunque también puede llegar a verse por otras vías. Otros efectos adversos, síndrome de malabsorción, sobre todo la neomicina que se administra por vía oral. La streptomicina puede dar neurotoxicidad, escotomas, que es como ver de alguna manera como brillos o luces, ¿no? Eso se le llama escotoma. Reacciones alérgicas siempre están en cualquier antibiótico. Mielo y embriotoxicidad están formalmente contraindicados en el embarazo. ¿Cuáles son los riesgos para los efectos adversos? Edad avanzada, pacientes renales, pacientes con hipovolemia e hipotensión por el hecho de disminuir el flujo sanguíneo renal, enfermedad hepática, terapia previa con aminoglucósidos, dosis elevadas y tratamiento mayor a 3 días, múltiples dosis diarias. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto de que a más dosis, más toxicidad porque está relacionada con el pico plasmático. De ahí que sea útil darla también una vez al día. Y obviamente, si uno lo asocia con otras drogas nefrotóxicas, la toxicidad se va obviamente a potenciar. Interacciones farmacodinámicas aumentan la nefrotoxicidad de estos otros fármacos nefrotóxicos. Lo mismo con la ototoxicidad, la vancomicina, los diuréticos, por ejemplo, son fármacos que pueden dar ototoxicidad per se. Aumento del bloqueo neuromuscular, antibióticos tales como clindamicina, y los aminoglucósidos potencian el efecto de curares y de toxina botulínica, por ejemplo. Hay un sinergismo de potenciación cuando uno los administra con beta-lactámicos y vancomicina. Por eso, como les decía, es raro que haya un tratamiento con monodroga para aminoglucósidos. Generalmente son tratamientos combinados. Van a reducir los efectos antibióticos bacteriostáticos, la vitamina K, y si uno lo pasa en la misma solución con beta-lactámicos, se inactivan. Por lo cual, bueno, es una cuestión de tipo práctica no administrar estos antibióticos en conjunto. Lo que podemos ver acá en esta diapositiva es una imagen de alguna manera, de una úlcera provocada por una infección por plaga o Yersinia pestis, provocada por una Yersinia, ¿no? Esto es lo que se ve. Se ve de alguna manera un bulbo acá y una úlcera, ¿no? En el sitio de infección. La dosis de aminoglucósidos es la que vemos acá, se administra en miligramos kilo día en una sola toma diaria. Esto es a título informativo, no hace falta que lo sepan de memoria, ni que lo estudien ni para el parcial, ni para el final. Indicaciones terapéuticas: infecciones graves, pacientes inmunodeprimidos, infecciones graves por enterobacterias, endocarditis infecciosa germen sensible asociada con betalactámicos, profilaxis en cirugía abdominal de urgencia, asociado a tetraciclinas para el tratamiento de brucelosis, micobacterias, listeria.
La neomicina para decontaminación intestinal, previo a estudios o a procedimientos, y en pomadas y colirios, por ejemplo, a nivel de infecciones oculares, a germen sensible, y también para curación de heridas, por ejemplo, vías centrales, etc. Están contraindicados en miastenia gravis por el tema del bloqueo neuromuscular, insuficiencia renal, obviamente, embarazo, lactancia y enfermedad del octavo par, porque estuvimos viendo ya que son ototóxicos. A modo de resumen, son bactericidas para aerobios gram negativos, se unen irreversiblemente a la subunidad 30S, pero son transportados activamente dentro de la célula bacteriana, no tienen muy buena penetración a los tejidos, no se detecta en líquido cefalorraquídeo, se eliminan a nivel renal concentrándose en el riñón, son nefrotóxicos y se acumulan en perilinfa, dan ototoxicidad, neurotoxicidad, bloqueo neuromuscular,